Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Gran Retiro Internacional de Liderazgo en Guatemala. El Ministerio Trigo concentrará 5 días a líderes de todo el continente para fortalecer su vida espiritual y hacer procesos de capacitación. De la mano de grandes líderes como el Padre Oscar Gracias, Padre Víctor Bermúdez, el hermano Salvador Gómez, hermano Juan Ramón Martínez y otros conferencistas, aprenderemos caminos, procesos y estrategias para llevar nuestro liderazgo a otro nivel. Participa del 23 al 27 de julio en Casa de Retiro San Jerónimo, Emilián y San Pedro Zacatepeques. Dentro del retiro tendremos peregrinación en yate y conoceremos la vida del Beato Padre Aplas en Santiago Atitlán, porque tu comunidad, la evangelización, la familia y tu organización lo requiere. Inscríbete ya. WhatsApp 502-5949-9045 o llama al 2253-3735. Vale la pena invertir 5 días. El líder que se forma, inspira y transforma. Busca en redes sociales Ministerio Trigo. Qué bendición, mis queridos hermanos, estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Trigo para la buena siembra. Hoy, mis queridos hermanos, es una bendición para cada uno de nosotros que la palabra de Dios va a llegar hasta la intimidad de nuestro hogar, va a entrar a nuestro corazón siempre y cuando si nosotros estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Hoy el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros a través de un tema muy hermoso. El tema que vamos a reflexionar con ustedes se llama levantarnos de la crisis con el poder de Dios. Levantarnos de la crisis con el poder de Dios. Así se llama nuestro tema, este tema que vamos a reflexionar con ustedes hoy. Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por alguna crisis o estamos en una crisis? Es por eso es necesario leer la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que nos instruya cómo nosotros poder salir de esa crisis. Hermanos, antes de entrar a reflexionar la palabra de Dios, nos vamos a poner en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en este momento nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para poder compartir tu palabra, que seas tú quien estés a nuestro lado y poder nosotros tener esa sabiduría a través del Espíritu Santo y que esta palabra llegue al corazón de todos aquellos que nos sintonizan por medio de esta red social o por medio de la emisora, por donde quiera que usted lo esté escuchando. Desde ya lo ponemos en tus manos, Señor, donde nuestros oyentes nos oyen, nos escuchan. Sabemos que va a ser una gran bendición para cada uno de estos hermanos que nos oyen. Desde ya te lo ponemos en tus manos. Toca el corazón de cada uno de estos hermanos que nos están escuchando. Toca, Señor, la vida de ellos, Señor, que ellos sean tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra en su corazón y que esa palabra lo puedan transmitir a su familia, a sus hijos, a sus amigos, donde quiera que ellos estén en todas las actividades que ellos ejercen, que allí puedan compartir tu palabra, Señor. Que ellos sean parte, Señor, de esta evangelización, de llevar esa palabra a aquellos necesitados en los momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de dificultades, que ellos también puedan llevar esa palabra a aquellos que están sufriendo. Por eso, hermanos, hoy vamos a escuchar la palabra del Señor, porque es Él el que nos va a hablar hoy
a través de su palabra. Gracias, Señor, que tú siempre estás con nosotros, tú nunca nos dejas solo, tú nunca nos desamparas. Madre Santísima, cúbranos con tu manto sagrado, intercede por nosotros para que ante tu Hijo amado Jesucristo, para que nosotros podamos ser tierra fértil y escuchar la palabra de tu Hijo amado Jesucristo. Todo eso lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar este tema que viene muy ad hoc a nuestra vida que estamos llevando. Muchas veces estamos en alguna crisis, muchas veces estamos en dificultades donde a veces creemos que no hay salida para nuestro problema, para nuestra crisis. Pero antes de adentrarnos a reflexionar la palabra, vamos a ver qué es una crisis. En los diccionarios de término, la palabra crisis lo definen como un cambio rápido que sobreviene en una enfermedad, en sentido favorable o adverso, pero también significa escasez, carestía y por extensión situaciones dificultosas o complicadas. También hay muchas clases de crisis. Podemos tener crisis financiera, crisis tecnológica, crisis personal, crisis en una organización, una crisis natural. O sea, como lo que acabamos de pasar con los temblores que acaban de pasar la semana anterior. Son crisis naturales. Crisis de confrontación, crisis de malicia, pero hoy vamos a hablar de esa crisis personal. Es cuando pasamos por una crisis personal, cuando estamos con una enfermedad, cuando estamos con problemas en nuestro hogar, cuando hay una situación difícil en nuestro negocio. También podría ser cuando pasamos por una crisis de extorsión, una crisis de secuestro, un accidente o cuando hay una amenaza de muerte, cuando estamos en una crisis también de dinero, económicamente, ¿verdad? Así podríamos decir de muchas crisis que pueden haber en nuestra vida. Pero veamos cómo podemos salir nosotros de esas crisis que se presentan en nuestra vida, porque muchas veces no es que nosotros los busquemos, sino que nos busca la crisis, ¿verdad? Y hay veces que nosotros lo buscamos también. Entonces, por eso es necesario levantarnos de esa crisis. Es necesario salir de esa crisis. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como dice el nombre del tema, con el poder de Dios. Vamos a ver un pasaje de la Biblia, cómo el pueblo de Israel estaba acorralado, cómo el pueblo de Israel estaba en una crisis, sea emocional, personal, una crisis de persecución, podemos llamarlo así, y ellos hasta se pusieron histéricos, con miedo. Oiga lo que dice esta cita bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 9 al 14. Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 9 al 14. Oigan lo que dice aquí, qué es lo que estaba pasando el pueblo de Israel, cómo estaba y cómo el pueblo de Israel, Dios le dice, no hombre, con mi poder ustedes van a salir adelante. Oigan lo que dice. El libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 9 al 14. Dice así, los egipcios los persiguieron con los caballos, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hairot, frente a Baal-Zafón. Al acercarse el faraón, los israelitas alzaron la vista y al comprobar que los egipcios marchaban tras ellos, se llenaron de temor y clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros, sacándonos de Egipto? Ya te dijimos en Egipto que nos dejaras en paz, que serviríamos a los egipcios, pues más nos valía servir a los egipcios que morir en el desierto.
Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día. Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver, nunca, jamás. Yahvé peleará de vuestro lado, vosotros no os preocupéis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean ustedes lo que narra este pasaje de la Biblia. Dice que el pueblo de Israel ya andaban en el desierto y estaban acampando junto al mar. Pero dice que vieron a lo lejos que venían, ¿quiénes? Venía el ejército del faraón y adelante venía el faraón. ¿A qué? Pues a matarlos, a volverlos a capturar, a llevarlos o nuevamente a Egipto, a volverlos esclavos. Pero vean ustedes la actitud del pueblo de Israel. Se empezaron a quejar, empezaron a tener miedo, y por eso dice ahí, vamos a sacar unos puntos para que nosotros también eso podemos ver si nosotros actuamos como el pueblo de Israel. ¿Cómo actuamos nosotros en una crisis en nuestra vida? ¿Cómo nosotros vamos a poder salir de eso? ¿Vieron? Primero dice que tuvieron miedo. ¿Cuántos de nosotros cuando hay una crisis en nuestra vida, qué sé yo, tal vez viene una crisis de que lo están extorsionando? Y viene ese miedo, ese temor, ¿qué va a pasar con mi vida? O si no, viene una crisis tal vez de secuestro. Y usted vive siempre con ese miedo, con ese psicosis, se deprime, se enferma. ¿Por qué? Por el miedo que le da, ¿verdad? De que puedan llegar. O sea, el crisis que le ocasionó Faraón al pueblo de Israel. Cuando hay una crisis fuerte en Israel, lo primero que hacemos es eso, tener miedo. Tal vez una enfermedad que ya tanto tiempo que lo están tratando y no sana esa enfermedad con tanta medicina. Y se empieza a ponerse triste, se deprime y empieza a tener ese temor, ese miedo de que ¿qué va a pasar con mi vida? Muchas veces nos ponemos en lugar del pueblo de Israel, que en una crisis de esas empezamos a tener miedo cuando vemos que vienen los egipcios detrás de nosotros. Podemos decirle así, una crisis como que fueran los egipcios, ¿verdad? Que nos vienen a perseguir, la persecución del mal, ¿verdad? Entonces dice, algunos clamaron a Dios, pero otros empezaron a renegar de Dios. ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien allá. Teníamos allá donde morirnos, donde nos entierran. ¿Por qué no nos dejaste en paz? ¿Por qué no nos dejaste? Miren, empiezan a recriminar. Empiezan a reclamarle a Moisés por qué los sacó. Y cuando se lo estaban diciendo a Moisés, no solo fue a Moisés, sino que también fue a Dios. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Cuando vemos que no hay solución de nuestro problema, cuando vemos que no hay solución en un problema que tal vez está pasando en nuestro matrimonio, empezamos a recriminar. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Pero qué estamos haciendo? Muchas veces tal vez estamos pasando penas o una crisis con nuestros hijos que están metidos en drogadicción o en alcoholismo. Y tal vez usted le ora al Señor, pero no es suficiente. Y le dice, Señor, pero si yo te estoy orando, yo te estoy siguiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué mis hijos? A veces eso nos pasa, igual como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel no quería salir de ahí. El pueblo de Israel quería seguir siendo esclavos. Pero ¿qué les dice Moisés? No teman, no hay que temer. ¿Por qué temer? Si sabemos que Dios nos ha ayudado, hemos visto los milagros de Dios y aún así no creemos.
Imagínense que el pueblo de Israel, cuando estaba acampando ya a las orillas del mar, ya había visto varios milagros de Dios. Ya había visto las 10 plagas con que Dios los sacó de Egipto. Ya habían visto cómo Dios los había cuidado caminando desde Egipto hasta la orilla del mar, que los estaba cuidando, dice, de noche con una columna de fuego y de día, dice, con las nubes, para que no se quemaran. O sea, vean ustedes hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Y a veces eso nos pasa a nosotros cuando vemos una persecución en nuestra vida. Lejos de seguir clamando a Dios, empezamos a renegar de Dios. O si no, no hacemos nada y nos dejamos hundirnos en esa crisis. O cuando nosotros le pedimos a Dios, ya es muy tarde. A veces ya estamos en ese problema muy enraizado. Y dice Moisés, estén firmes. ¿Qué es estar firme? ¿Qué es no temer? ¿Qué es estar firmes? No teman, dice, es una frase que se usa para instar a alguien a no tener miedo, a que no haya temor. Dice, entonces la Biblia lo interpreta como una invitación a confiar en Dios y no temer ante las adversidades. Estar firmes, dice Moisés, estar firmes ¿en qué? En la fe en Dios. Hay que creer en Dios, en de que Él nos va a salvar de esa crisis, que Él nos va a ayudar a salir de esa crisis. Dice, no teman, estén firmes y verán la salvación. Pero no, aún así, el pueblo de Israel estaba dudando, estaba en crisis, no creía, porque ya veían que venían cerca todo el ejército del faraón. Ese es el problema de cada uno de nosotros, que dejamos de creer. Pero hermanos, hay que ser como San Pedro. Vean ustedes, fíjense que San Pedro, hay un pasaje donde San Pedro nos enseña a cada uno de nosotros que cuando estamos en una crisis, cuando nos estamos hundiendo en las aguas turbulentas, en esos problemas, es cuando hay que gritarle al Señor. Veamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 37. Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 27 al 31. Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 27 al 31. Oiga lo que dice este pasaje en la Biblia. Este es el ejemplo que nosotros debiéramos de tener en una crisis profunda. Oiga lo que dice aquí. Pero al instante les habló así Jesús. Tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y comenzar a hundirse gritó, Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el problema del cristiano hoy en día. Cuando ve una crisis, cuando siente que se está hundiendo en esa crisis, deja de creer en el Señor. Ese es el problema. Pero San Pedro nos enseña algo. Dice que San Pedro cuando le dijo a Jesús, si eres tú, mándame a ir hacia ti. Este es un pasaje que inicia desde el versículo 22 en adelante, donde ellos van en la barca y aparece Jesús caminando sobre las aguas. Pero aquí esta parte nos enseña algo muy importante. Dice que San Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Y dice que San Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas porque tenía la vista en Jesús. Tenía la vista en Jesús, pero cuando dice que movió la vista por un lado y vio las aguas turbulentas, en ese momento se hundió. Pero, ¿qué hizo San Pedro? ¿Cuál es la clave aquí en este pasaje? Es que en el momento que San Pedro se hundió, gritó, Señor, sálvame. Justo en ese momento no se dejó hundir más en el agua. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando estamos en una situación, en una crisis, nos dejamos hundir. Y ya hundidos, cuesta más salir de esa crisis. Ese es el problema. Cuando nosotros sentimos que estamos propensos al pecado,
Por ejemplo, algún hermano que por ahí se le presenta alguna muchachita 90, 60, 90 y cree que va a caer en pecado, alejarse de ahí. No dejarse, no darle plática al demonio, dice el Papa. ¿Por qué platicar con el diablo? Dice. Ese es el problema del cristiano muchas veces. Cuando siente que está en una crisis, en una dificultad, ya cuando es muy tarde es cuando empiezan a pedirle al Señor. Y peor si no tienen fe y no creen. Miren que el pueblo de Israel habían visto muchos milagros y aún así no creían en Dios. Aún así ellos estaban renegando, decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? O sea, ellos querían seguir siendo esclavos y muchos hermanos o personas que están en una crisis, lejos de querer salir, no quieren salir de esa crisis, sino quieren quedarse siendo esclavos de ese problema. Ese es el detalle. Aprendamos de San Pedro, justo en el momento que nos hundimos en esas aguas turbulentas, en esa crisis, en esa tormenta, es cuando nosotros debemos de clamar más a Dios. Debemos de creer más en Él para que Él es el que nos saque de ese problema en que estamos. Por eso dice, tenemos que tener confianza en Dios. Moisés dice, Yahvé va a pelear por ustedes. Tengan fe. No teman, estén firmes y verán la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque Yahvé es el que va a pelear por nosotros. Entonces, cuando estamos en una crisis, ¿cómo podemos levantarnos de una crisis? Es que con el poder de Dios y porque Él va a pelear por nosotros. Él nos va a sacar de esa crisis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preocuparnos? No hay que preocuparnos porque muchas veces lo que hacemos cuando nos vemos acorralados de una situación difícil, empezamos nosotros a renegar de Dios. Empezamos a decir cuando miramos que ya no hay solución, aunque estuviéramos orando y no miramos solución, y empezamos, Señor, ¿pero por qué? Si yo estoy orando, ¿pero por qué? Si yo voy a misa, falta que ver cómo está su vida, cómo están sus sacramentos, cómo está actuando usted espiritualmente. Hay que ver cómo nosotros estamos ante Dios, si nosotros no nos estamos quejando de Dios. Muchas veces ese es el problema. Nosotros no nos mantenemos firmes y por eso es que nosotros no salimos de esa crisis. Pero hoy el Señor nos dice que no se preocupen, que Yahvé Dios va a pelear por cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque sabemos que Dios siempre está a nuestro lado. Y por eso dice allá en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 al 12, nos dice algo importante ahí. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas que contigo estoy yo, no receles que yo soy tu Dios. Yo te he rebustecido, te he ayudado, yo te sujeto con mi diestra justiciera. Mira, se avergüenzan y confunden. Todos los que te acosan enardecidos serán como nada y perecerán. Los hombres que pleitean contigo buscarás, pero no encontrarás a los hombres que te andan provocando. Será como nada y nulidad los que te hacen la guerra. ¿Por qué? Aunque aquellos que nos quieren hacer la guerra, pero si Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada. Entonces, mis queridos hermanos, Dios es el que nos va a sacar de esa crisis porque Él pelea por nosotros. Él es el que está a nuestro lado. Entonces, hermanos, no hay por qué tener miedo, no hay por qué estar deprimido, triste en una crisis, porque Dios siempre está con cada uno de nosotros y Él es el que nos da la paz. Cuando usted está en una crisis, Él es el que nos da ánimo y nos da esa paz. Ya en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, dice, os he dicho esas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo viviréis atribulados, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, pues hermanos, entonces de una crisis solo podemos salir con el poder de Dios, que Él es el que pelea por nosotros, mis queridos hermanos. Sabemos que Él nunca nos deja solos, siempre está con nosotros. Hermanos, vamos a finalizar esta pequeña reflexión que hoy nos ha hablado el Señor a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por este momento que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra. Tú has salido a nuestro encuentro amorosamente para con tus brazos abiertos abrazarnos con tu palabra, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que una o dos palabras que queden en nuestro corazón va a llegar a dar fruto en nuestra vida. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando, bendice a ellos también, que ellos sean parte de esta evangelización, compartiendo esta transmisión a todos sus vecinos, amigos, familia, para que esta palabra llegue a todos lados, a todos aquellos que nos sintonizan. Bendícelos, Señor. Bendice a sus familias, sus hijos, su matrimonio, su hogar, su negocio, su trabajo, para que todo salga bien y que puedan salir de esa crisis que ellos puedan estar pasando, Señor. Solo tú conoces la crisis en que están cada uno, pero hoy te los pongo en tus manos para que seas tú quien llegues hasta esa intimidad de su hogar para poder sacarlos de esa crisis. Sabemos, Señor, que tú peleas por nosotros. Lo creemos, Señor, que tú estás a nuestro lado y tú nunca nos dejas solo. Gracias, Señor, todo eso lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, siempre Ministerio Trigo les hace la cordial invitación de seguirse formando. Siempre los exhorta a cada uno de ustedes para que se vayan formando, para que vayan creciendo espiritualmente y para que vayan saliendo de esa crisis que puedan ustedes estar pasando. Hay un curso muy interesante, muy bueno que nos ayuda a nosotros a salir de esa crisis. ¿Cómo se llama ese curso? Enséñanos a orar. Ese curso se está dando los jueves en horario de 7 a 9 de la noche por la plataforma Facebook. Dura 4 meses. Usted puede llamar, puede depositar, todavía usted puede integrarse. Ya sabemos que en la plataforma Facebook siempre se queda guardado el video. Es una aula virtual privada, ahí usted puede ingresar, usted paga su mensualidad, ya puede ingresar y puede recibir ese curso en la comodidad de su hogar. No hay necesidad de que usted salga de su hogar, ahí lo puede recibir. También hay otro curso que se llama Moisés, Líder y Pastor. Esto se está dando los días viernes, igual de 7 a 9 de la noche por la plataforma Facebook. Hermanos, ¿es necesario este curso? Sí, porque muchos quieren ser líder, pero no tienen formación. Y muchos los ponen a liderar alguna comunidad, un movimiento, pero no pueden. O tal vez están en un trabajo y los ponen al frente de un grupo en su trabajo o en algún negocio y no pueden salir de ahí. Es necesario este curso para ser líder. También hasta en nuestro hogar es necesario ser líder. Hay papás que no saben liderar su matrimonio, su hogar, ¿verdad? Entonces es necesario este curso para cada uno de nosotros. La mensualidad, o sea, la inscripción es de 140 y la mensualidad de 90 quetzales. También les hacemos la invitación para el retiro internacional de liderazgo. El lema de este retiro: el líder que se forma, inspira y transforma y deja huella. Es un retiro muy precioso, muy hermoso, donde vienen diferentes hermanos de diferentes países: Estados Unidos, Belice, Salvador, Nicaragua, vienen de Costa Rica, de Honduras, de México. Pues ahí vienen a recibir este curso, a recibir este retiro, porque este retiro es de muy provechoso para nuestra vida. Fíjense ustedes que hasta para salir de una crisis es necesario un retiro de liderazgo para poder saber salir de una crisis ustedes. Y de ahí usted va a crecer espiritualmente. ¿Quiénes van a estar de expositores? Ahí va a estar nuestro hermano Salvador Gómez.
fundador del Ministerio Trigo. Va a estar también Padre Oscar Gracias, Padre Víctor Bermúdez, licenciado Byron Valdizón y hermano Juan Ramón Martínez y muchos más. Van a haber más expositores ahí en ese día. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a ser? 23 de julio al 27. Entonces, Casa de Retiro, San Jerónimo Emiliani, kilómetro 37, carretera San Pedro Zacatepeques para Santo Domingo, Xianacoj. El costo de la ofrenda para este retiro es de $350 y en quetzales son 2,625. Hermanos, no lo piense mucho, inscríbase ya. Pase este retiro y ahí va a ver que esto va a ser de mucha bendición para su vida. Si usted está interesado, llame a los números de teléfono al 2251, 2247, 2253, 3735 y al número de WhatsApp 5949 9045. Ahí a usted llama y le dan más información sobre los cursos y sobre este retiro. Muy bien, mis queridos hermanos, que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes, hermanos. Gran Retiro Internacional de Liderazgo en Guatemala. El Ministerio Trigo concentrará 5 días a líderes de todo el continente para fortalecer su vida espiritual y hacer procesos de capacitación. De la mano de grandes líderes como el Padre Oscar Gracias, Padre Víctor Bermúdez, el hermano Salvador Gómez, el hermano Juan Ramón Martínez y otros conferencistas, aprenderemos caminos, procesos y estrategias para llevar nuestro liderazgo a otro nivel. Participa del 23 al 27 de julio en Casa de Retiro